¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es DTV, el resumen. Comenzamos con los títulos más importantes del día. La Cámara de Diputados dio media sanción a los proyectos de teletrabajo, donación de plasma y economía del conocimiento. También la Cámara de Diputados volvió a sesionar, recordamos ayer en forma exitosa, por videoconferencia durante casi 10 horas. Dio media sanción a los proyectos de regulación del teletrabajo, campaña para donación de plasma y promoción de economía del conocimiento. En DTV el resumen tenemos todas las repercusiones. Se endurece la cuarentena en el AMBA del 1 al 17 de julio. Repaso bonaerense y porteño con la voz de los diputados. El presidente Alberto Fernández anunció que el área metropolitana de Buenos Aires volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 1 y hasta el 17 de julio. Será para reducir la circulación del coronavirus en el AMBA y pidió que en ese periodo todos se queden en su casa. Repasaremos la situación en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires con la voz de los diputados. Muy bien, Comisión de Comercio. Estamos enseguida contando todo lo que pasó, Y vamos a ir con más títulos, por favor, en torno a todo lo que está pasando, porque recordamos, se reunió la Comisión de Comercio, recordamos, y ahora más títulos, porque se reunió la Comisión de Comercio para analizar la situación PYME en la pandemia. La comisión analizó junto a representantes de cámaras de empresarios la situación que atraviesan las pymes en el marco de la pandemia del COVID-19. La comisión que preside la radical Gabriela Lena recibió representantes de asociaciones de comercio, quienes explicaron que el sector venía con caída en las ventas y pérdida de rentabilidad y que la pandemia incrementó problemas. Se reunió también, recordamos, en plenario la Comisión de Familia y Niñez y de Comunicaciones e Informática. Recordamos que se reunieron en plenario estas comisiones. Los diputados aprobaron una serie de modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En Diputados TV vamos a ampliar toda la información. Estamos en el resumen, estamos con Débora Durieta. Débora, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias. Y estamos con el señor Fernando Fraquelli. Bueno, a ver, Fernando, una sesión de casi 10 horas, se votaron temas importantes, se convalidó la designación de Miguel Pichetto. ¿Alguna sorpresa, algún voto que te llamó la atención o todo muy previsible, señor Fraquelli? Me parece que los resultados muy previsibles. Había ya acuerdo entre los diferentes bloques en avanzar en estos proyectos, principalmente en lo que tenía que ver con el teletrabajo. Durante las 2 semanas o más de 2 semanas que estuvo trabajando la Comisión de Legislación Laboral, realmente logró consensuar 18 proyectos que tenían diferentes legisladores nacionales presentados en los últimos tiempos en el Congreso y avanzaron con una ley en definitiva. Ahora falta la sanción del Senado Nacional, pero avanzaron con una ley que los primeros proyectos fueron ingresando al Congreso allá por el año 2002. Sí. Es decir, que habían pasado muchos años, habían pasado muchos trabajadores de teletrabajo sin un marco legal y eso, bueno, generó las dificultades para los trabajadores y también las dificultades para los empresarios que los contrataban, en definitiva. Me parece que avanzó muy bien el Congreso con ese tema. El tema el tema del plasma, ¿no? El proyecto presentado por Máximo Kirchner, por Cristian Ritondo, por el oficialismo, por la oposición. Otro proyecto también que tuvo resultados altamente de acompañamiento en el Congreso Nacional, con resultados previsibles. Y también
Y también el otro tema que avanzó el Congreso de la Nación fue el tema de economía del conocimiento. Un proyecto que ya venía con la aprobación por parte de las comisiones respectivas, que venía ya con el dictamen correspondiente. Faltaba nada más el momento en el cual se vaya a discutir en el recinto, y fue en la jornada de ayer. Una jornada importante porque el Congreso volvió a sesionar, más allá de que viene trabajando y mucho. Estamos viendo esto. Hoy viernes sí, a las 6 de la tarde se reunió la última comisión de esta semana. Algo impensable en épocas normales del Parlamento Nacional. Los viernes no es un día de sesión, no es un día de comisión. Débora, un tema que vos seguías con atención y tiene que ver con teletrabajo. Y es un tema donde uno sabe que en el sector empresario había bastante reticencia, y que lo que consiguió fue que por lo menos esto empiece a aplicarse a partir de la fecha de hoy. 3 meses vista. Esto es aproximadamente, estamos en septiembre, ¿no? A ver, dale. No es tan así. Lo que venían planteándose, hubo 3 reuniones previas de comisión donde participaron. Primero participaba el sector gremial, después participó propios representantes del Poder Ejecutivo y finalmente los empresarios. Y lo que ellos pedían era que se tenga en cuenta el levantamiento de la pandemia y recién ahí establecer un plazo a partir del cual comience a regir esta nueva ley. En caso de que no a partir de que esto sea una ley que todavía no es ley, tiene que ser tratada en el Senado, efectivamente. Por más que el Senado la sancione la semana que viene, tenemos que esperar hasta que se levante la cuarentena, que hoy tuvimos novedades al respecto, y después de eso hay que esperar 90 días. Lo que argumentaban los empresarios era que justamente en esta situación tan complicada económicamente, instaurar el teletrabajo implica que el empleador se debe hacer cargo de ciertos costos, por ejemplo, el software, el hardware. Hardware. ¿Eso va a ser un poco complicado instrumentarlo o no tanto? Porque digo, a ver, a mí me llega una sola factura, una sola boleta. ¿Cómo separo lo que invertí en mi trabajo de lo que invierto en mi vida personal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay que... Esta ley es una ley marco. Establece que el empleador se tiene que hacer cargo de los insumos que necesita el empleado. Pero después cada convenio de trabajo irá regulando eso y quizás establece un porcentaje, eso se verá más adelante. Básicamente esto es un piso de derechos para todos aquellos que una vez que pase esta normalidad realmente hagan teletrabajo, porque lo que pasa hoy en muchos casos no es teletrabajo. Y decime, cuando vos hablas con... No hay una voz unívoca, pero cuando hablas con algún empresario, ¿están cómodos con esta ley o no querían ley? Lo que no estaban tan de acuerdo era que la reversibilidad sea solo por parte del empleado. Trabajador. Exacto. Claro. Finalmente eso fue planteado durante la comisión y se estableció en el texto que tanto el empleador como el empleado pueda plantear de dar marcha atrás. Otra cuestión que había era que hay empresas que nacieron con esta metodología, que nunca el empleado fue a una oficina, siempre trabajó desde la casa. Entonces lo que planteaba Juntos por el Cambio era que se modifique esa palabra, porque no en todos los casos es reversible. Si nunca trabajaste en una oficina, no podés revertir algo que no pasó. Pero finalmente no hubo. La igualdad salarial sí está garantizada. Eso sí está, igualdad de derechos, gremial. Y la desconexión, que era otro... Era una novedad que por primera vez se establece el derecho a la desconexión por parte de... Perdóname, derecho a la desconexión del celular, no, esto no va incluido, no. Ah, bueno. No sé. El tema es que también planteaban esto, si empezás a trabajar por objetivos y no con una jornada establecida, ¿cuándo termina? Esto era un planteo que hacía mucho la izquierda. ¿Cuándo termina tu jornada laboral si es por objetivo? Entonces, ¿cuándo pones el límite? Trabajo, te cobro por comisión de ventas, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, vos por ahí lo haces en 3 horas, pero por ahí lo haces en 10 horas. Entonces... Sí, como el taxista, diga. Y además yo creo que... es un marco legal que le da el Congreso a esta actividad, ¿no? al teletrabajo. Después, cada uno de las ramas del teletrabajo va a ir fijándose entre las partes, me parece. Y habrá marcos normativos más amplios en determinadas empresas, a lo mejor en las grandes empresas, y habrá acuerdos de palabra entre las pymes, entre el dueño de una pyme y un trabajador. Es muy posible que suceda eso.
¿no? Pero lo importante es, me parece, ya tener un marco, un encuadre legal a esta actividad que estaba un poco desprotegida, Sí. ¿no? Uno de los sectores que me parece que va a tener mayores cambios, los ha tenido y los va a tener a futuro, es justamente nuestro gremio periodístico. Tenés multimedios donde está el 80-90% 90% Sí. del personal trabajando exclusivamente desde su casa. Tenés grandes cadenas de deportes donde no va absolutamente nadie a trabajar. Me parece que es uno de los sectores que más va a vivir en carne propia el cambio, ¿no? Total, sí. Sí. Bueno, yo en el diario no va nadie a la Sí. redacción, el diario sale todos los días, uno ya se maneja mucho por WhatsApp, por Zoom, cambió mucho y esto precipitó también el tratamiento Totalmente. de esta ley. Ojo que hay temas que se están viendo ahora en estos momentos de pandemia, hay que ver cuando finalice la pandemia, cuando se ponga en práctica también esta actividad, el teletrabajo, porque bien está marcado, ustedes lo estaban señalando, el tema de los 90 días, algo que los empresarios querían un poquito más de tiempo. Sí, bueno, No a ver, otra cosa, Fernando, y ya voy con Vanessa Siley, pero vos planteabas el tema de que estuvo trabajando una comisión de legislación del trabajo y de informática. Se hace esto del viernes porque tenés la posibilidad del Skype. No, porque claro, si no, obvio. si no lo haces. No, Si si no lo tenés haces. presencial, te dice, mirá, el viernes tengo que estar en mi provincia y viajo el jueves. Y sí, por eso la actividad Claro. en épocas normales es martes, miércoles y jueves. Ahí estamos. Esa es la actividad. Vamos con la palabra de la titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, justamente teletrabajo era uno de los temas. Le escuchamos lo que decía ayer en la sesión Vanessa Siley. A ver, por favor. Hemos decidido hacer informativas donde invitemos a todos estos sectores sociales que en definitiva conforman lo que es el diálogo tripartito. Empleadores, trabajadores y Estado. Vinieron y expusieron respecto de esta modalidad laboral del teletrabajo las centrales sindicales, vinieron los sindicatos telefónicos e informáticos. En otra informativa que hicimos vino no solamente el Ministerio de Trabajo, sino hubo una participación muy importante del Ministerio de la Mujer y las Diversidades, que fue la directora de Políticas de Cuidado, la directora nacional de Políticas de Cuidado. También vinieron las cámaras empresariales. Por nuestra Cámara de Diputados, vía telemática, pasó la UIA, la CAME, APYME, la Mesa de Empresarios Nacionales. Vinieron jueces y juezas de la Justicia Nacional del Trabajo y de la Justicia Provincial del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vinieron especialistas, incluso vino Viviana Díaz, que es la persona que ocupó el cargo en el Ministerio de Trabajo del año 2003 a 2016 sobre un programa especial de teletrabajo. Después del 2016 no sé qué habrá pasado con ese programa. Nuestro proyecto contiene derechos que ni siquiera aparecen en la letra de aquella ley que se está discutiendo en España, como por ejemplo los derechos sindicales, que nuestro proyecto le destina 2 artículos a garantizar los mismos derechos sindicales que tiene el trabajador presencial de los que tiene la persona que teletrabaja de su casa. Estamos incorporando por primera vez expresamente la regulación de las tareas de cuidado con un derecho en una norma laboral. Por ejemplo, la desconexión digital, que es algo que muchos y muchas plantean que debe hacerse para todos los trabajadores y trabajadoras, y es cierto. Bueno, efectivamente, yo anoche tarde ingresaba en los diarios de España para ver qué estaba pasando con el COVID-19 porque había una situación de bastante ansiedad en España porque han habilitado el ingreso de turistas y tienen mucho miedo a que este ingreso dispare otra vez mucho contagio. Y me encontré con poco de eso, pero sí con lo que contaba la diputada Siley, que están discutiendo justamente en el Congreso Español el tema teletrabajo. Acá, Débora, creo que hubo un solo voto en contra, me parece, de teletrabajo, ¿no? Así es. Sí. Sí. Me parece. Uno solo. Sí, el diputado neuquino, me parece. El diputado neuquino. Hubo abstenciones. Hubo abstenciones, muchas, varias. 29, Efectivamente, sí. Vigente de la coalición cívica que se abstenía, efectivamente, sí. Bueno, después estamos con el señor Fernando Fracalli en un ratito y con Débora hablando de lo que va a pasar a partir de ahora, si va a haber o no tratamiento de temas muy calientes en esta cuestión. Algunos dicen que sí, que está la cuestión habilitada, porque si pudimos sesionar 10 horas, ¿por qué no tratamos temas polémicos? Bueno, después hablamos de eso. Ahora vamos con otro testimonio de lo que pasaba ayer, con una dirigente opositora. Hablamos con la diputada Mónica Frade, que decía lo siguiente en el recinto anoche, por favor.
Nuestras disidencias tenían que ver con el artículo 5, donde le impide al empleador remitirle comunicaciones al trabajador en horarios, digamos, donde el trabajador está desconectado. Entendemos que como está garantizado los derechos del trabajador al descanso y a no ser obstaculizado en el descanso, este impedimento en realidad tiene que ver con el empleador, que puede decidir esto sin perjudicar al trabajador, y por lo tanto nos parece un obstáculo que debería ser salvado, tendría que haber sido salvado para facilitar las relaciones. Pero el artículo 8 tenemos las mismas disidencias y las hago propias que ya expresaron el diputado Cantar, en el sentido de que aquel trabajador que fue contratado inicialmente como teletrabajador y que ha pasado a presencial, tenga luego que someterse a 30 días de un preaviso mínimo que nos parece que corresponde para que no se alteren las relaciones de trabajo y que además no afecte el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define con bastante claridad que existe facultades de organización. Por supuesto que celebramos que se haya contemplado la visión de género, pero no estamos de acuerdo con que un empleador que obstaculice el descanso, en este caso, o la licencia que tenga un trabajador para cuidar en horarios de trabajo a adultos mayores o a menores, sea remitido como sanción a la ley 23.592, porque esto no configura un acto de discriminación y nos parece que esto excede la ley de contrato de trabajo para ingresar en figuras que son de tipología penal. Nos parece que esto es, no tiene técnica legislativa y que se va del marco de la órbita de la ley de contrato de trabajo, porque en todo caso esto sería un abuso del empleador que tiene una resolución dentro de la ley de contrato de trabajo que están expresamente previstas. Muy bien, y ahora vamos a saludar al diputado Hernán Berizo, hombre del PRO de la provincia de Buenos Aires, porque estuvo presente en la sesión. Diputado, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Carlos Méndez aquí en DTV. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Escucho muy bien. Bueno, diputado, a ver, hubo un solo voto en contra, hubo abstenciones. ¿Cómo fue el voto de Berizo? ¿Favorable ayer o no? Mi voto fue favorable, así que en ese sentido no tuvimos ninguna duda. Recién lo planteaba la diputada. Sí. Nos abstuvimos en, mejor dicho, algunos artículos, como lo que decía la diputada. Nos diferenciamos quizá del proyecto del oficialismo, pero en líneas generales voté a favor en los 3 proyectos que se votaron ayer. Está. Diputado, y le digo, ¿tienen algún número ustedes de cuánta gente está haciendo teletrabajo en este momento? Porque había como cifras muy variadas. Algunos decían, mirá, está trabajando de esta manera el 5% del total de trabajadores en la República Argentina. Otros dijeron el 15%. ¿Tienen algún número ustedes cuando hablaron con sectores empresarios y gremiales o no hay una cifra? Te voy a ser sincero, a ver. Carlos. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que teníamos bien claros los números porque justamente se empezó a hablar de la importancia del trabajo. No te voy a mentir, no voy a tirar números por tirar. Lo que sí te puedo decir es que se asombraría la gente la gran cantidad tanto en el sector público como en el sector privado, que trabajan a distancia. En el sector privado era algo así como el 30% en zonas de conectividad alta como Capital y Gran Buenos Aires. No así en el interior porque recordemos que también depende mucho de la conectividad. En el sector del Estado obviamente era un porcentaje menor. Claro. Diputado Berizo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, ahora, una vez que el Senado sancione también la norma que ustedes aprobaron, lo que hay que garantizar es la conectividad de Internet en toda la República Argentina. Y bueno, a ver, en ese sentido yo creo que es uno de los talones de Aquiles de esta ley, porque tenemos una gran parte de nuestro país que todavía no está conectado. Y no solamente apuntando a lo que es el trabajo a distancia, también apuntado a lo que es la educación.
que sería el otro ítem de la importancia de tener conectado todo el país. Hoy por hoy, producto de esta pandemia, estamos viendo que no solamente se ve afectado el trabajo, sino también la educación. ¿Por qué nombro la educación? Porque también depende de la conectividad. Es real que en los grandes centros urbanos hoy la conectividad funciona muy, pero muy bien, 4G, 3G en algunos lugares, 5G no ha llegado, pero todavía falta llegar a los sectores limítrofes del país, y ahí también la importancia, porque ha crecido mucho el turismo, muchísimo diría yo, y es la principal fuente de trabajo y es donde más se necesita de la conectividad. Así que, Fernando, sí, de acuerdo con vos. Pero eso con inversiones y reglas claras se va a poder. Diputado Berizo, ¿qué tal? Débora Gurrieta lo saluda. Una consulta. Cuando fue la reunión en comisión, varios empresarios plantearon que esto empieza a regir una vez que se levante la cuarentena. Algunos ya van a plantear hasta un año más tarde, sobre todo para las pequeñas empresas. ¿No es muy poco tiempo, 90 días, sobre todo en esta crisis económica que estamos atravesando? Si no es muy poco, no, yo considero que no es poco. O sea, yo considero que está bien, es más. Mucha gente nos decía, ¿por qué tanto tiempo para comenzar? ¿Por qué no se puede ya? No, Débora, en ese sentido, sinceramente no me parece poco. Bueno, en cuanto a lo que vos decís, que no se sabe cuándo se terminaría la pandemia y a partir de que se termine, bueno, supuestamente estamos en el tramo final, por lo que se ha dicho hoy. Diputado, un tema. Usted seguramente alguna información tiene. La verdad que la semana pasada había sido de mucha tensión, había reclamos opositores, en el Obelisco había un grupo, en Casa de Gobierno, en ciudades del interior, y apareció en un momento este proyecto de donación de plasma que dicen que surgió en el bloque del Frente de Todos. Lo tomó Máximo Kirchner lo habló, cuentan con Carmen Polledo, con Cristian Ritondo, y de pronto se armó esto que creo que es muy positivo. La pregunta es, ¿qué cree que es lo que viene usted? ¿Este espíritu conciliador que posibilitó 3 leyes, la designación de Pichetto, o cree que después, si los temas son más ríspidos, se va a volver a tensionar la cuestión oficialismo y oposición? A ver, Carlos, me encantaría decirte, por el bien de nuestro país, que podríamos consensuar todas nuestras diferencias, poder consensuarlas, charlarlas y sacar proyectos, como decías vos, como el del plasma consensuado. Sí. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo difícil? Lo veo difícil primero por la animosidad que hay por parte del oficialismo, en cuanto a que hoy por hoy, en medio de la pandemia, sentimos nosotros que se aprovechó o se avanzó sobre temas que ni siquiera se había considerado ni se nos había comentado. La liberación de presos, la expropiación de Vicentín, romper con el Mercosur y el mercado europeo. Pero, diputado, perdón, un tema. El tema, ¿hubo alguna participación del Congreso en el tema liberación de presos o no? Porque yo la verdad que no lo registro, no, por eso digo, el tema Vicentín sí, pero digo, en el tema de la liberación de algunos detenidos, ¿hubo alguna decisión del Congreso o no? El tema de la liberación de presos no hubo ninguna. Y el tema de Vicentín, Carlos... Por eso no. Si bien fue el Senado, pero nosotros en diputados no hay proyecto. Ninguna... Sí, no hay proyecto, Exacto. ¿no? Sí. O sea, no tuvimos ninguna participación. Entonces, en ese sentido, consideramos que si o el oficialismo tiene determinado seguir tocando temas por decreto, sacando cosas por decreto, y seguramente desde la oposición no vamos a estar de acuerdo. Igualmente, a ver, Carlos, convengamos algo, y hay que decirle a la gente que muchas veces, si vos hablabas recién de la gente en la calle, en el Obelisco, que se queja, que no hacemos nada, que la oposición... Que quede claro que en este contexto de pandemia y de pánico que tiene gran parte de la población, nosotros vamos a tratar de consensuar, de tener un trato responsable, no de romper ni de andar haciendo cosas que no se deben, como tirar piedras cuando no nos gusta algo. Entonces, ser una oposición responsable es nuestro lema. Entonces, en ese sentido, Carlos, a tu pregunta, vamos a seguir consensuando con el oficialismo
todos los proyectos de ley que se puedan consensuar y que sean beneficiosos para la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros veamos que se avasalla las instituciones o la propiedad privada, claramente no lo vamos a compartir y vamos a salir a denunciar esos hechos. Sí, Hernán, si en el futuro el oficialismo, el Frente de Todos, tiene intenciones de plantear en el recinto de la Cámara de Diputados temas más allá y por fuera de lo que serían temas vinculados con la pandemia o vinculados con el COVID-19, como puede ser el tema, crear una comisión investigadora del caso Vicentín o de los créditos que le dieron desde el Banco Nacional a la empresa Vicentín, o otros temas más políticos, ¿ustedes aceptarían discutirlo en esta manera remota del Congreso, de esta manera mixta, o esperarían a los tiempos en los cuales nuevamente vuelvan a concurrir la totalidad de los diputados al recinto de la Cámara? A ver, Fernando, yo primero creo que el tema de Vicentín es una facultad que tiene la justicia, no el Congreso. El Congreso no puede determinar la expropiación de Vicentín, está en manos de la justicia. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ser, si lo vamos a tratar en el Congreso, tiene que ser presencial, no puede ser virtual. Quedó demostrado el otro día con las fallas técnicas que hubo, que dicho sea de paso, anoche también tuvimos algunas fallas menores que fueron subsanadas, pero es muy difícil para nosotros, desde lo remoto, poder tocar temas tan sensibles. Entonces, yo creo que se puede tocar cualquier tema. Nosotros estamos abiertos a dialogar y a encarar cualquier proyecto. Ahora, de manera presencial, no puede seguir siendo de manera virtual. Temas tan sensibles como eso, como lo que vos estabas planteando, que aparte, Fernando, y esto para terminar, creo yo que en este momento el norte tiene que ser los planes que hay para la post-pandemia, en lo económico, en lo sanitario, en la educación. Si vamos a usar la pandemia para tratar de manera virtual expropiaciones, liberación de presos u otras cuestiones, me parece que es un gran acto de irresponsabilidad de todo el arco político de nuestro país. ¿Y el impuesto a las grandes riquezas se podría tratar por esta modalidad? A ver, te vuelvo a repetir, Débora, yo considero que hay temas que son urgentes y hay temas que no son urgentes. Yo, obviamente, que la agenda que está manejando el gobierno, los temas urgentes los saca por decreto, Débora. Está visto, que ellos consideran urgentes. Yo considero que el impuesto a las riquezas, que primero esto era como el tema del proyecto del aborto, que se iba a tratar, que ya estaba, que ahí, que en marzo, y que de pronto no salió. El impuesto a la riqueza incluso se llegó a hablar en Olivos con la participación de Máximo, de Alberto, y tampoco salió. No se sabe para qué puede ser la plata, qué alcance tiene. Yo particularmente considero que nosotros tenemos que generar confianza a los inversionistas, porque nosotros, Débora, cuando pase la pandemia, no somos Noruega y Suecia o Estados Unidos, que vamos a tener una capacidad de recuperación económica enorme. Nos va a costar mucho, y si nosotros en el transcurso de la pandemia nos dedicamos a romper con la confianza de los inversores, a expropiar empresas privadas, bueno, en definitiva, creo yo que va a ser muy difícil que podamos nosotros como oposición prestarnos a hablar de impuestos a la riqueza. Yo hablaría, Débora, de achicar el Estado por donde realmente no hay urgencias. Y yo creo que un impuesto a la riqueza tendría que ser muy bien estudiado y no es un tema netamente político, creo que es un tema técnico y que hay que estudiarlo muy en profundidad. El diputado Hernán Berizo, me promete 10 segundos, le tengo que preguntar esto. Dígame, la oposición, el PRO en la provincia de Buenos Aires, pero cortito, de 10 segundos, ¿tiene jefa o tiene jefe? Digo, ¿es María Eugenia Vidal? ¿Es Monzó? ¿Están discutiéndolo? ¿Cómo es el tema? Pero muy breve, Berizo, porque si no se me enojan arriba, ¿eh? Sí. El PRO en la provincia de Buenos Aires tiene una líder natural que es María Eugenia Vidal, la ex gobernadora. Ahí está. Bueno, listo. Ahí está. Berizo, muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros, mira, hay mucho debate ahí, mucho debate en la provincia con ese tema. Bueno, ahora Romina del Pla, que decía, en representación del Frente de Izquierda, decía esto anoche cuando se discutía teletrabajo. A ver. Bueno, la sesión de ayer, primero, ustedes se dieron cuenta que fue larguísima, así que
Una primera conclusión es que efectivamente el sistema resiste, más allá de que hubo que reiniciarlo en una oportunidad, para poder abordar temas que lleven un intenso debate. O sea que es una primera constatación, porque una de las respuestas que habíamos recibido cuando insistíamos en el tema de que se tenía que tratar el derecho al aborto u otros temas, era que, bueno, que no se podían abordar temas controversiales, pero efectivamente una sesión de 10 horas se pudo llevar adelante, o sea que efectivamente, colocando en todo caso en algunos temas un tema único, se puede avanzar. Bueno, ahí estamos. Vos, Débora, estabas preocupada preocupada por el tema de impuesto a la riqueza. El único proyecto que hay está justamente presentado por la diputada del PLA y por el diputado del Caño. Así es el único que hay. Carlos Heller viene hablando de este asunto, viene dando detalles a cuántos alcanzaría y demás, pero dice que lo tiene escrito, pero hasta el momento lo mostró en este canal. Levantó los papeles. En este mismo canal mostró el proyecto de ley, pero él argumenta que como hasta tanto no estén dadas las condiciones en una sesión virtual, él no va a presentar el proyecto. Sí, yo creo, a ver si tenés la misma información, Fernando, que hay otro tema. Vos a lo mejor también sabés lo mismo, Débora. Creo que no sé si es la cuestión de la virtualidad o no. Me parece que antes hay que tratar de cerrar el tema con los acreedores, el tema de deuda externa, donde lo que me decían a mí es que la verdad hoy por hoy las diferencias son mínimas, son de 1.500 millones de dólares, la verdad que es poco, que hay cuestiones legales que todavía no están saldadas, que no sería con todos los acreedores, que sería con una cuota aparte importante y que ver a qué porcentaje se llega, pero que me parece que esa es la cuestión principal. Si eso, que sería un enorme alivio para Martín Guzmán y para el gobierno, si eso se soluciona, me parece que a lo mejor se podría avanzar con el impuesto a la riqueza, que va a tener otro nombre, me parece, Débora, ¿no? Hablan de bono solidario por única vez, ¿viste? Exactamente, eso es lo que aclaró una y mil veces Carlos Heller, que por una única vez no es un impuesto, es un... Ay, no me sale la palabra, pero es excepcional. Sí, es un respaldo, es un bono, efectivamente. Claro, bueno, ojo que el término por única vez lo han empleado muchos ministros de Economía, muchos presidentes de bancadas oficialistas cuando discutían la creación de algunos impuestos el impuesto al cheque en el Congreso. Efectivamente. Por única vez. O aumentar el IVA por única vez hasta el 21% y que doy. Bueno, habrá que ver. Lo cierto es que es necesario acordar con los acreedores, acordar o no acordar. El tema es tener el panorama claro respecto a desde el punto de vista económico y financiero, dónde va a estar parada la República Argentina y empezar a discutir, por lo menos en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Economía ya empieza a delinearse, pendiente primero qué pasa con los acreedores, el presupuesto 2021. Y ahí me parece que en ese manejo de temas que desde el punto de vista económico y financiero va a tener el Gobierno Nacional, allí también se va a colar el tema de la creación de este nuevo impuesto, el impuesto a la riqueza, aunque sea un aporte, un bono por única vez. Bueno, estamos comunicados con el diputado Nicolás del Caño. Yo le quiero preguntarle al Caño porque él obviamente puede mirar con más perspectiva. No integra el oficialismo, no es el núcleo más importante en materia numérica de la oposición. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda acá en DTV. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. Nicolás, la pregunta es esta, hasta, no sé, el lunes o martes de esta semana, cuando no había aparecido el tema de la donación de plasma, ¿había clima para sesionar? ¿Había posibilidad de acordar en temas como teletrabajo y economía del conocimiento? ¿O esa cuestión a la que es como imposible negarse, que es el tema de donación de plasma, fue el gran habilitador de la sesión de anoche? Mira, yo creo que hay un tema que venimos escuchando de parte, sobre todo de Cambiemos, del bloque mayoritario de la oposición, que es un planteo con el cual nosotros no estamos para nada de acuerdo, que es decir, que solo se puede sesionar en temas que estén vinculados directamente con la pandemia, lo cual es como muy, muy amplio, ¿no? Porque qué está vinculado y qué no, cuál sería el criterio para definirlo. Entonces, si vamos al caso, en el día de ayer, uno de los temas que fue tratado es el tema de la economía del conocimiento, ¿no? Y que beneficia a grandes empresarios como por ejemplo Marcos Galperín de Mercado Libre, Mercado Pago,
que es la sexta fortuna de la Argentina. Entonces yo ayer en el recinto decía, qué contradictorio, nos dicen que no se pueden tratar temas por fuera de la pandemia, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Hasta ahora el único proyecto presentado es el que presentamos desde el Frente de Izquierda, o la expropiación de Vicentín, que también el único proyecto presentado es el que presentamos desde el Frente de Izquierda con mi compañera Romina del Plan. Y sin embargo, bueno, acá no pusieron el mismo argumento, ¿no? Nicolás, una pregunta, para conocer las diferencias en materia de porcentajes. ¿Cuáles son las ventajas que tenés con, por ejemplo, el caso que vos mencionabas, de Mercado Libre respecto a una industria más tradicional? No sé, una fábrica de autos. En materia impositiva, digo, ¿cuál es el porcentaje de diferencia que hay entre economía del conocimiento y lo que son inversiones más tradicionales? No, hay una reducción importante. La alícuota de ganancias es alrededor del 30%. Sin embargo, con la ley macrista que había quedado sin efecto y ahora se restableció con la votación de ayer, la ley macrista decía que se reducía y que iba a ser del 15% de la alícuota. Bueno, ahora con esto va a ser del 12%, o sea, se reduce aún más. Y después tenés la reducción de las contribuciones patronales. Entonces, uno escucha esto, ves que se vota esta ley, que son beneficios a estos sectores, y yo recién decía, la sexta fortuna de la Argentina con 2.500 millones de dólares es la de Galperín. Entonces, pasamos de discutir el impuesto a las grandes fortunas a discutir beneficios de estos sectores realmente, y qué tiene que ver eso con la pandemia. También el tema del teletrabajo había surgido eventualmente, o sea, originalmente, la aceleración de esta temática, del tratamiento y todo, porque justamente hay muchos trabajadores y trabajadoras que están padeciendo una flexibilización o una reforma laboral en los hechos, ¿no? Con horarios que no tienen tope, es decir, no se respeta la jornada laboral, no se garantiza la conectividad por parte de los empleadores, los materiales de trabajo, etcétera, y sin embargo, a último momento se incorporó el artículo 18 y 19, esto de que recién 90 días después de terminado el aislamiento va a entrar en vigencia, ¿no? Muchas trabajadoras y trabajadores nos preguntaban, nos decían, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, si se iba a discutir porque el tema se trajo porque tenía que ver con la pandemia y cómo regulás una situación donde los trabajadores y trabajadoras están en esta situación. Además, bueno, hay otros artículos, como el artículo 4, que nosotros no estamos de acuerdo, el tema de que abre las puertas a la flexibilización, como el pago por objetivos, ¿no? Y no por jornada laboral. Bueno, pero este punto me parece muy importante, ¿no? Porque los consensos son para determinadas cuestiones que tienen que ver siempre con ceder al lobby de las empresas y no con una situación que hoy es muy difícil para pequeños comerciantes, para trabajadoras y trabajadores, sobre todo los más precarizados o que han perdido el empleo. Entonces, hoy escuchamos al presidente decir que el IFE, por ejemplo, no va a cubrir más a sectores que se hayan quedado sin ingresos por fuera del AMBA, Chaco, y dijo alguna otra provincia que no mencionó cuál era. Bueno, nosotros vemos que es contradictorio, ¿no? O totalmente contrapuesto, cómo se está beneficiando a los grandes empresarios, como ayer con la economía de conocimiento, y al mismo tiempo se le quita el IFE de 10.000 pesos, que ni siquiera es mensual a aquellos trabajadores o pequeños comerciantes que se quedaron sin ingresos, ¿no? Débora, pregunte, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Te habla Débora Urieta. ¿Qué tal, Débora? Ustedes fueron los únicos que presentaron un proyecto para la expropiación de Vicentín. ¿Nos podés contar a grandes rasgos en qué difiere de la idea que planteó, pero sin presentar proyecto el oficialismo? Sí, mirá, la idea difiere básicamente en lo siguiente. Nosotros creemos que tiene que ser sin pago a los empresarios vaciadores. Es decir, en ese sentido no tiene que ser un rescate, sino que tiene que ser una expropiación donde esta empresa que estafó al Estado, que hizo miles de maniobras, etcétera, realmente se haga cargo con su propio patrimonio de todas las deudas que tiene, por ejemplo, con los pequeños productores. Es decir, a esos sectores sí hay que pagarles, obviamente, pero digo, hay que accionar contra esta empresa, porque si no el Estado se va a hacer cargo de las deudas, por ejemplo, también con grandes bancos extranjeros, etcétera, y esa situación no puede ser. Digo, recordemos el modelo YPF, ¿no? Que costó 8.000 millones de dólares a la Argentina. Bueno, ahora hay un litigio en los tribunales de Nueva York que podría costar aún más a la Argentina esa expropiación con un pago, con indemnización. Nosotros decimos sin indemnización a los empresarios vaciadores. Después que sea gestionada por sus trabajadores y que tenga una orientación en beneficio de las grandes mayorías. Y un punto muy importante es el hecho de que se conforme una comisión investigadora independiente que esté encabezada por los trabajadores y por
técnicos, contadores, economistas especializados que estén de acuerdo en investigar a fondo todas las maniobras que hizo Vicentín, que no son pocas, muchas ya se conocen por las denuncias que hicieron inclusive funcionarios del Banco Nación, como Claudio Lozano, por ejemplo. Entonces digo, me parece ese tema muy importante porque tiene que quedar claro ante toda la sociedad. Una vez se escucha o ve a algunos sectores movilizados, banderazos, etcétera, y es difícil entender, ¿no?, que estén defendiendo una empresa que estafó en 18.000 millones de pesos al Estado, que hizo todo tipo de maniobras ilegales, ¿no? Entonces tiene que quedar claro y bien expuesto todo este tipo de maniobras que realizaron. Y bueno, en ese sentido, una empresa que sea 100% estatal, ¿no? ¿Y acompañarán el proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentín y el Banco Nación? Mirá, nosotros no vimos cómo, vi que estuvo en el Senado, no vimos concretamente en qué consta esa comisión, qué poderes tiene. Nosotros somos más bien partidarios, como te digo ahora, de una comisión independiente, ¿no? O sea, en esa bicameral, por ejemplo, nuestra fuerza política no la integraría, pero sí aquellos que fueron parte de la fuerza política que, a pesar de la quiebra que ya tenía, que Vicentín ya se había declarado en cesación de pagos, le dieron un crédito millonario histórico, y justamente porque fue uno de los principales aportantes a la campaña de Cambiemos, ¿no? Entonces las comisiones a veces no llegan a nada, pero bueno, tendríamos que ver bien concretamente cómo sería. Claro. Nicolás, Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Nicolás, quería volver nuevamente a lo que fue la sesión de ayer, después de varios acuerdos alcanzados y haber discutido 3 proyectos y aprobado con mucho consenso los 3. En el tema del teletrabajo, ¿sería importante en un futuro pensar también el teletrabajo para el sector público? Mirá, yo creo que es peligroso el tema del teletrabajo, ¿no? Así lo manifestamos porque acá, hoy de hecho muchos trabajadores en el Estado están haciendo teletrabajo, ¿no? Trabajando de manera remota, y hay muchos reclamos, muchísimos reclamos. Sin embargo, yo creo que el teletrabajo lo que hace es habilitar muchas veces la flexibilización laboral, ¿no? El hecho de atomizar la fuerza de trabajo, quitarle fuerza o capacidad de resistencia, de lucha, y creo que eso nosotros más bien estamos en desacuerdo. Ahora, siempre que se habilite el teletrabajo tiene que ser con el piso de derechos que tiene un trabajador o una trabajadora presencial. Ese es el proyecto que nosotros presentamos con mi compañera Romina del Pla, esa es la intención. Por eso, bueno, cuando escuché a alguno de los integrantes de las cámaras empresarias decir que era muy exigente nuestro proyecto, creo que entendió perfectamente, ¿no? La idea es justamente que no se pierda ni un derecho, que no se utilice el teletrabajo para flexibilizar, sino justamente que en caso de que se llegue esta forma, se adopte esta manera, sea con el piso de derechos que tienen trabajadoras y trabajadores presenciales. Por eso el tema de lo que se incluyó ayer, de el trabajo por objetivo o a destajo, digamos, es preocupante realmente. Es preocupante porque tiene que ver con un lobby que hicieron las patronales muy fuerte, y eso a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Pero hay trabajos que funcionan por objetivo hoy en día y no necesariamente en vez de trabajar 8 horas trabajas 10 horas, capaz trabajas menos y te pagan por proyecto. Claro, lo que pasa es que eso no es necesario, el hecho que vos lo estipules en la legislación, cuando un trabajador, esto como va a entrar en vigencia más adelante, es el trabajador que no está en un empleo presencial hoy por objetivo, ¿no? Sino que directamente la ley dice que puede ser incorporado bajo esa modalidad. Y bueno, no está estipulado. Nosotros justamente por eso queríamos que no estuviese planteado de esa manera, sino que se respete la jornada laboral en función del convenio de la actividad, ¿no? Diputado, una última pregunta por un número que lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Ustedes tienen alguna cifra de la cantidad de trabajadores en el país que está haciendo tareas de teletrabajo? ¿Tienen algún número o no? Mira, no te podría decir precisamente porque el otro día lo mencionó el ministro Moroni, cuando se consultó dijo algunas cifras que ahora no recuerdo, para no decirte una cifra errada, ¿no? Porque habría que pensar también los trabajadores estatales que están. Entonces, claro, hay distintos números en función de si son de trabajadores públicos o si se lo considera o no, porque al ser un trabajador público que no va a estar después en teletrabajo, por ahí no se lo considera, pero sí, hay una cantidad, son cientos de miles, eso está claro,
Pero no te quiero decir un número que por ahí no contemple a todos los sectores, como por ejemplo el sector público, pues los números que se dieron, me parece que lo dieron más para abajo, cerca de 800.000 o 1 millón, y me parece que son muchos más, ¿no? Nicolás del Caño, diputado, gracias y buenas noches, hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Seguimos, esto es el resumen, estamos en DTV y vamos a un momento en el recinto en lo que es la sesión de anoche, cuando el diputado cordobés Pablo Carro, hombre del Frente de Todos, decía lo siguiente. Hemos estado trabajando intensamente, lo hemos hecho con todas las cámaras empresarias, lo hemos hecho con todos los sindicatos, lo hemos hecho con los colegios profesionales, lo hemos hecho con las organizaciones del sistema científico-tecnológico. Y la verdad que este es un mercado de competencia global. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que esta competencia en verdad no es una competencia entre empresas, sino que es una competencia entre proyectos de país. Y Argentina tiene unas ventajas comparativas que son muy importantes y que voy a destacar. Por un lado, la creatividad y la capacidad de nuestros trabajadores y profesionales, los profesionales que forma el sistema científico universitario nacional es de altísima calidad, y se da aquí, con este proyecto que estamos trabajando hoy, lo que entendemos que es este triángulo virtuoso entre conocimiento, ciencia y tecnología, que es entre el sistema científico universitario, entre el gobierno y las empresas. En verdad estamos pensando en un proyecto que lo que va a hacer es definir una política de Estado para los próximos 10 años. Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy, entre empleos directos e indirectos, estamos hablando de alrededor de 500.000 puestos de trabajo de calidad y estamos pensando en 10 años poder llegar a 1 millón de puestos de trabajo. Y que pasemos del 8% de exportaciones de este sector a llegar al 15% de las exportaciones y que ocupe el segundo lugar en nuestra economía. Bueno, ojalá, estaba hablando el diputado Pablo Carro y habla de la opción de multiplicar puestos de trabajo, lo que va a ser un enorme desafío porque obviamente se vienen tiempos donde habrá que generar trabajo, los números en materia de crecimiento del desempleo son importantes, las cifras que estábamos viendo. Todo esto lo hablamos enseguida, después lo hablamos, pero un número, anote. 2.886. Después contamos la historia. 2.886. Bueno, a ver, Frakelli, el diputado Carro es un diputado cordobés particular, porque es un hombre que responde más a la conducción del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, que para lo que es el cordobesismo puro y auténtico de Schiaretti y de la Sota, ¿no? Y es un hombre que viene del campo sindical. Claro. De allí logra ingresar a las listas del Frente para la Victoria, del Frente de Todos después, y llega al Congreso de la Nación. Me parece que es importante lo que está hablando, el tema de la generación de puestos de trabajo con 2 leyes aprobadas. Una, la de Economía de Conocimiento, que apunta a eso rápidamente y lo han dicho en el debate de las comisiones. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de pérdida de puestos de trabajo, el sector que ha generado aumentar los puestos de trabajo fue el sector de la economía del conocimiento, el sector de la exportación del conocimiento, lo que fue en definitiva la ley sancionada ayer. Y otro de los temas que también se plantearon en la discusión cuando se dio el tema del teletrabajo, que me parece que es también un adelanto importante que dio la Cámara de Diputados, fue incorporar a las discusiones al senador Daniel Lovera. El senador Daniel Lovera, senador por la provincia de La Pampa, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado. Allí es donde va a ir el proyecto que aprobó
el Congreso Nacional o que aprobó la Cámara de Diputados anoche. Es decir, que adelantar los tiempos del Parlamento ya con la presencia de, por lo menos del senador, del presidente de la comisión. Débora Durieta, te hago una pregunta, vos que el tema lo seguís en detalle, porque viste que a mí, yo no sabía esto de que Carro apostaba, tal vez una declaración, a decir hay que duplicar los puestos de trabajo. Pero digo, ¿vos qué ves en las consultas al sector empresario, industrial y comercial? Te digo esto porque ayer hablaba yo con un ministro de la Nación, que no es el más optimista de todos, pero él me decía, yo confío en que crezcamos en la B corta. Él dice, viene todo para abajo, él dice que la balanza comercial es buena, es cierto, estamos exportando, no importamos, vamos a tener dólares. Él dice que cuando salga de la pandemia, crecemos. Ojalá, digo, por esto que decía Carro, pero ¿qué te dicen los que tienen que darte el trabajo? No, el tema es que esto, como ellos aspiran a exportar, y esto es la pandemia, nos afecta a todo el mundo, no solo nosotros, también vamos a depender de cómo esté la situación de los países que consumen este tipo de servicios. Claro. Perdóname, no tanto el tema que está funcionando bien, que son las exportaciones agropecuarias, porque se está comiendo. Pero claro, pero lo que vos decís, habrá que ver si estas empresas tienen ámbito para crecer. Igual, evidentemente, no les está yendo muy mal. De hecho, muchas de e-commerce fueron las grandes ganadoras dentro de toda esta situación. Vos sabés que las empresas de correo me decían que hay como una saturación donde la prestación del servicio no es buena, ¿no? Claro. Porque está todo el mundo comprando y por correo. Y obviamente dice que se demora todo mucho porque hay mucha demanda y los servicios y más o menos. Ahora se usan mucho las aplicaciones, los chicos que van con la bicicleta, si compras algo pequeño que pueda entrar en esa caja, te lo mandan, vos le mandás la aplicación, la motito y te lo traen. Entonces, no solo comida, decís vos. No solo comida, es todo lo que entre en esa cajita, vos lo podés mandar. Que era una preocupación mía, también Fraqueli me contaban. Digo, el tema de los empleados de las aplicaciones no tiene nada que ver con esto, no se trató el tema me parece. No. Y bueno, hoy justamente, que después vamos a hablar en la Comisión de Comercio, lo que se planteó es la falta de regulación que tiene este tipo de aplicaciones. Claro, totalmente. Que les cobran comisiones muy altas, desde el 25 al 30%, y eso termina afectando al comerciante. Así que es un tema que intentaron conformar un gremio y duraron poco. Exactamente. Porque además en la mayoría de los casos son chicos extranjeros. Exacto. No se trató en la sesión de ayer, pero es un tema que yo creo que está creciendo en el seno de los bloques mayoritarios del Congreso, de diputados, principalmente discutir este tema. ¿Y por qué, perdóname, uno que ha conocido los movimientos gremiales, digo, son miles y miles sin ninguna representación gremial? Una cosa extrañísima. Y que además están en contacto, si uno habla con los diputados, están en contacto con los diputados de manera permanente. Porque los diputados que piden de esa manera el delivery, bueno, también tienen ahí su contacto con estos trabajadores que están totalmente sin ningún tipo de protección. Ahí estamos, y vamos a lo que decía justamente la titular de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, justamente dirigente judicial, decía lo siguiente tras la aprobación de las leyes esta madrugada, casi en el Congreso de la Nación. La verdad que hemos logrado la media sanción con un amplio consenso de los bloques, con algunas disidencias que se han planteado, pero que no han sido incorporadas al proyecto y, bueno, por suerte hemos dado un paso fundamental en la Argentina para que se regule una modalidad de trabajo que no estaba regulada, que no podíamos saber si se establecían los derechos claramente y expresamente de los trabajadores y trabajadoras que realizan esta modalidad, así que bueno, por ese lado contentos de haber podido establecer la desconexión digital como un derecho, las tareas de cuidado como un derecho, los derechos sindicales de las personas que teletrabajan, bueno, la potestad de la autoridad de aplicación para registrar a estas personas y que de esa manera también desalentar la contratación en negro que estaba y está existiendo en esta modalidad laboral. Así que bueno, muy contentos por este logro que es de la Cámara de Diputados. Hemos realizado 3 reuniones informativas. En la primera escuchamos a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, vinieron las centrales obreras, la CGT, la CTA, sindicatos telefónicos, informáticos y bueno, también las cámaras empresariales, digamos, la UIA, la CAME, APYME. Vinieron jueces y juezas de la Justicia Nacional del Trabajo, de la Justicia Provincial, de la Provincia de Buenos Aires,
y claramente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de la Mujer también participó. En definitiva, en las informativas de la comisión hemos representado lo que es el diálogo social tripartito y de esa manera también contemplado todos los intereses que están en juego siempre que se regula el derecho laboral. Muy bien, estamos en DTV El Resumen, estamos viendo lo que pasó anoche y esta madrugada en el recinto, la aprobación de 3 leyes. Hay un número importante que tiene que ver con todo lo que aconteció en términos políticos y de anuncios sanitarios en la jornada de hoy. Les repito el número, 2.886, después ampliamos. Y ahora esto decía el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el recinto, hablaba así. Cuando el compañero intendente de Lomas de Zamora se enfermó, me mandó un mensaje de audio cuando le había preguntado cómo estaba, cómo se sentía. Y la verdad que la voz y lo que te decía no hacía más que corroborar que la situación no mejoraba, sino que empeoraba. Era una voz muy agitada, casi que se iba apagando mientras me hablaba y me contaba que tenía episodios de fiebre prolongados, agitación, que sentía como si lo hubieran molido a palos en el cuerpo. Y me cuenta que iba a ser tratado con plasma. Y bueno, esa misma noche lograron atenderlo, hacer la transfusión. Y al otro día, casi en la tarde-noche, me mandó un mensaje porque estábamos intercambiando opiniones y se había enojado con algunas cosas que a veces suceden en la política y ya tenía otro tono de voz. Se lo notaba mucho más encendido, mucho más cercano al que uno había conocido habitualmente. Y la verdad que fue mejorando y sigue mejorando. En ese mismo momento, compañera Cecilia, también Cristina, la otra Cristina también me dice que sería bueno incentivar de alguna manera y de concientizar lo importante que se vuelve la solidaridad. También entender que no es una vacuna, sino que es un tratamiento que muchas veces sirve y en otros casos puede no. Pero si sirve algunas veces, vale la pena que aquellas argentinas y aquellos argentinos que han transitado la enfermedad y que han generado anticuerpos, generen esos anticuerpos para que esa carga viral que afecta a quienes están transitando la enfermedad se reduzca y le dé más posibilidades de poder atravesarla con éxito. Bueno, ahí al final hace referencia a un dato que es absolutamente cierto. Él dice, a algunos les va a servir y a otros no, porque recordamos que este proyecto se está votando, falta la media sanción del Senado, cuando lo que es el mundo científico está dividido. A mí me ha tocado hablar acá en Diputados Televisión con distintos científicos. El doctor López me dice, yo todavía, dice, quiero ver y conocer más casos. He hablado con otras médicas, también infectólogas, que dicen esto es maravilloso y es muy bueno. Pero bueno, me parece que está la decisión política, pero la cuestión científica todavía faltan detalles que convaliden el protocolo. Sí, claro, ¿no? Estamos, digamos, en una etapa de exploración. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo algunos médicos? Y están pidiéndole, no sé si ya hay reuniones con el Ministerio de Salud, pero le están pidiendo al gobierno que diagrame un protocolo, porque ese protocolo le va a permitir a lo que son las entidades hospitalarias o sanatorios, con ese protocolo saber a quién le tienen que darle una infusión de plasma y a quién no, porque no todos los enfermos de COVID-19 tienen que recibir el plasma. Es lo que están diciendo los médicos. Son unos casos particulares, son los casos que están en terapia intensiva y dentro de los que están en terapia intensiva hay que ver cuál es el grupo que necesita la infusión. Ahí estamos. Enseguida estamos con Débora, que tiene más data sobre el tema. Pero ahora, por favor, Carmen Polledo,
Una diputada que dicen que fue un puente muy eficiente en el momento en que Máximo Kirchner proponía el tratamiento conjunto de esta donación de plasma. A ver, Carmen Polledo, por favor. Es un tratamiento que está en etapa experimental. Todavía no hay seguridades y se puede aplicar solo en determinados casos según la evaluación del médico que intervenga. Esto es muy importante que quede claro. No es que se ha descubierto la cura y el tratamiento efectivo. Se está estudiando. Hay una luz de esperanza en este tratamiento y por eso se está estudiando. Pero hasta ahí llegamos hoy. Y también es cierto que necesitamos que los pacientes recuperados donen su plasma, pero para seguir investigando y para, llegado el caso en que se confirme la eficacia, tener la cantidad suficiente para atender a todos los casos que se requieran. El uso de plasma de personas convalecientes para el tratamiento de enfermedades no es algo novedoso, es algo que ya se ha utilizado en el pasado. Este tipo de terapias denominadas de inmunización pasiva implican la administración de anticuerpos a una persona enferma con el fin de tratar una enfermedad infecciosa. Esta terapia, como acaba de mencionar el diputado preopinante, se utilizó en brotes anteriores de otros coronavirus, como el SARS-1 en el año 2003 y el MERS en el año 2012. En ambos casos, la alta mortalidad que provocaba el virus y la ausencia de tratamientos terapéuticos efectivos condujeron al uso de plasma de personas recuperadas. Necesitamos que todas las personas que tuvieron la enfermedad sepan que pueden ser donantes si así lo desean. Con este proyecto le damos marco normativo a este procedimiento, con las medidas de seguridad y transparencia necesarias para el manejo de material genético y además se establecen algunos beneficios adicionales a los donantes, como por ejemplo 2 días de licencia para ir a donar y el reconocimiento como ciudadanos solidarios de la República Argentina. El proyecto también propone abrir un registro nacional de pacientes recuperados del COVID para convocarlos de manera solidaria y por supuesto voluntaria para que sean donantes de plasma, dándoles las facilidades para lo que puedan realizar, de modo de mejorar la disponibilidad de plasma para utilizar en pacientes críticos. Bueno, ahí están las aclaraciones de Carmen Polledo, que me parece, Débora, que tienen que ser muy puntuales, porque en las últimas horas se armó todo un debate a través del apresuramiento en las redes sociales. No es apresuramiento, la gente no tiene ningún compromiso como editor, publica lo que ve, y apareció el testimonio de un señor internado en un hospital de la capital federal, en el Santo Yani, planteando que a él no lo asistían con plasma. Bueno, apareció el propio director del hospital diciendo que no todos los casos son equiparables y además los protocolos del Santo Yani todavía no han habilitado el tratamiento con plasma. Así que bueno, por eso eran las aclaraciones, me parece, de la diputada Polledo. No nos olvidemos que son 13.000 los que podrían donar plasma. Es verdad que se supone que una persona podría ayudar a 4, pero no todos pueden donar el plasma. Claro, el que no ha tenido COVID-19 es como una donación sin sentido. Claro, solo sirve los curados. Los que han tenido, claro. Sí, los curados. Y, por ejemplo, una persona, qué sé yo, que tuvo diabetes, por ejemplo, no puede donar, claro. Entonces se achica mucho. Sí. Por eso la idea de la campaña que se está impulsando ahora desde el Congreso es generar un registro, fomentar, difundir y, como ahí explicaba bien la diputada Polledo, es que se ofrecen el traslado para que vayas, te lleven, para que dones sangre. Y te dan 2 días de licencia. Un poco fomentar. Y la única diputada que se planteó en contra de esto fue una de la coalición cívica, ahora se me fue el nombre, que planteó por qué tanto apuro con este proyecto de ley si en Estados Unidos están diciendo que el plasma no ayudaría tanto. Así que la biblioteca está dividida. Dividida. Me parece que parte del apuro era, creo que esto le sirvió a la oposición, le sirvió al oficialismo, era destrabar la sesión también, me parece. Fue ¿no? más bien y era un gesto de conciliación después de días muy complicados. Un proyecto de ley que lleva la firma de Ritondo y de Máximo Kirchner exactamente, era un mensaje no menor. Exacto. Ahí estamos. Esto es el resumen, esto es Diputados TV, pausa 20:15, así seguimos enseguida.
Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingo, 21 horas, por DTV. Repasamos los temas de hoy, los títulos principales. Vamos. La Comisión de Mujeres y Diversidad volvió a reunirse. Habrá nuevas restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires. Defender la expresión de toda la ciudadanía. Me gusta mucho ese canal y esos programas y como preguntan y el pluralismo. Me gusta el puntero derecho y el puntero izquierdo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Ahí están hermosas imágenes del Congreso de noche, con la cúpula iluminada. Estamos justamente en la esquina de Riobamba y Rivadavia. Estamos haciendo DTV el resumen con lo más importante y vamos ahora con lo que son los datos que suministró el Ministerio de Salud, recordamos, datos que indican lo siguiente, Efectivamente, primero los datos de contagios, ahí tenemos, total en la ciudad 967 casos, en la provincia 1.692, en total 2.886. Y ahora vamos con lo que decía justamente sobre el tema Cristian Ritondo. A ver, el titular del bloque de Cambiemos decía lo siguiente. En esto hay que entender que quienes tienen la responsabilidad de todas las medidas, que por supuesto por el cansancio, por las angustias, por las incertidumbres, no son buenas noticias, pero también entendiendo que se están tomando las medidas que quienes tienen la responsabilidad política y profesional, como médicos, científicos,
creen que es necesaria para preservar la salud de la gente. Entonces me parece que en ese orden tenemos que seguir aguantando, y digo aguantando porque es un sacrificio de todos, ¿no? De muchísima gente, como recién decían, de comercios que se cierran, de industrias. Hay un informe de la OIT donde habla de 436 millones de emprendimientos y empresas en el mundo que están con posibilidad de cerrar, o sea que es una crisis mundial y muy grande. Por supuesto, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que pasa en nuestro país, y que lo que tenemos que pensar como dirigentes es cómo salir rápido de esa situación, de cómo promover, seguir conteniendo el trabajo formal por un lado, las empresas, las pymes, los comercios, y cómo desarrollar de todas las oportunidades que pueda dar desde el Estado para que sostener todo eso. Bueno, a ver, vamos a repetir números redondos. Prácticamente 1000 contagios en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que cuando esto empezó hace 3 o 4 días, la alternativa de que se podía endurecer la cuarentena, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había hablado de que él ya estaba preocupado porque había una media de 600, 700 casos. La media en la capital federal es de 1967 en el día de hoy. Y en provincia, atención, en provincia, en la jornada que estamos señalando, la jornada de hoy viernes, prácticamente 1.700 casos, 1.692. Por eso la urgencia del gobernador Axel Kicillof, que decía empecemos con una cuarentena severa ya, empecemos en la jornada del viernes. Después se acordó que esto va a ser a partir del próximo miércoles, porque necesitaban básicamente afiatar la reducción de los permisos para que haya menos gente circulando. Y la cantidad de muertos, 34. Bueno, diga, usted estuvo escuchando con atención el mensaje de Alberto Fernández, y me parece que va en la línea de que la gente salga menos a la calle, ¿no? La idea es esa, se vuelve, si bien no lo dijeron, a una especie de fase 1, ¿por qué? Porque vuelven a cerrar todos los comercios, salvo los esenciales, tal como pasó en la primera etapa, pero a diferencia de la primera fase, van a permanecer abiertos los bancos, así que va a haber un poquito más de movimiento. Y por otro lado, yo por lo menos yo no escuché que haya dicho un último esfuerzo, como esperábamos que dijera, así que dejo ahí el bueno, fue todo un debate en el gobierno, y Fernando lo sabe porque estuvo trabajando, sobre la cuestión semántica de si utilizábamos o no el último esfuerzo, porque no saben con el escenario que nos encontramos el 17 de julio. Me parece que eso fue lo que llevó el tema del tono del mensaje, tanto del presidente como del gobernador, como del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que buscando consensuar hasta el tono, las posturas de los 3 referentes que hoy estuvieron en la quinta presidencial de Olivos, llevó a que el mensaje sea grabado y que no haya conferencia de prensa, para evitar que en la conferencia de prensa haya preguntas, porque iba a haber preguntas que no estén previstas. A Horacio Rodríguez Larreta, una de las preguntas concretas era ¿por qué hizo armó el almuerzo con Vidal, con Monzó en Uspallata, en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el medio de este momento en el cual no se pueden hacer reuniones sociales, ¿no? Para hablar de política. Bueno, digo, para evitar todo eso, me dicen que prefirieron hacer un mensaje grabado y emitirlo y evitar la conferencia de prensa. Otro dato que está señalando el reporte del Ministerio de Salud: la circulación del virus alcanza el 43%, es decir que casi de cada 10, en el AMBA estamos hablando, principalmente, cada 10 personas casi tenemos 5 que están infectadas y 5 que no. Es obvio, pero no hay protagonista, hombre o mujer, que haya hablado con alguno de los 3, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, que no te diga que obviamente se siente la tensión en los 3 casos, porque este es un tema donde imaginaban hace 2 meses a lo mejor que van a estar en un escenario más tranquilo. Claro. Y estamos, repito, 2.886 contagios en el día de hoy. Ahora, esto dice Cristian Ritondo. Segunda parte, por favor. Ayer
a las 6 horas, por un desperfecto de Cisco, se nos cayó la visualidad, hubo que reiniciar. Habrá que pensar que este tipo de sesiones, yo no me acuerdo porque no era diputado, pero que la de una de las que nombró en estado similar, que acá duró 14 horas. No sé si el tiempo y prolongación el sistema lo soporta, pero nosotros estamos para debatir cualquier tema. Ahora, creemos que en tiempos de pandemia hay temas que son fundamentales y temas que no. ¿Cuál no? Me parece que acá tenemos que discutir cuestiones que tienen... Y yo creo que la verdad es que tenemos que debatir PYME, qué hacemos con el transcurso del año escolar. Me parece que tenemos temas que están vinculados a la gente y que la gente está esperando que lo resolvamos mucho más rápido que algunos temas de esto. Y en otros tenemos posiciones claras, ¿no? Yo creo que nosotros vamos en contra de cualquier tipo de expropiación a Vicentín o cualquier otra empresa argentina que esté en manos privadas y que esté bajo un concurso o bajo una medida judicial. Eso para nosotros no puede pasar, y no solamente para nosotros. Gran cantidad de argentinos se vieron el sábado pasado en calles, en avenidas, en el campo, en rutas, pidiendo lo que piensan. Entonces yo básicamente nosotros en eso tenemos posición clara, así como nos van a ver acompañando muchas de las leyes, como nos vieron ayer, como podemos firmar con Máximo Kirchner la ley para donantes de plasmas, y me parece que son políticas de Estado. Tenemos que generar política de Estado para adelante. Ahora hay temas en los cuales nosotros ya saben que no estamos de acuerdo, los planteamos públicamente, lo saben, y que tienen que ver con los valores que nosotros queremos defender. Bueno, muchas respuestas sobre temas varios a cargo de Cristian Ritondo, que fue bastante escéptico sobre la posibilidad de que Cambiemos participe de sesiones donde no se debatan temas que estaban muy acordados, como estos de teletrabajo, economía del conocimiento y demás. Vamos a saludar ahora a Roxana Reyes, diputada nacional y titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Diputada, ¿cómo le va? Acá estamos en Diputados TV. Carlos Méndez la saluda. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Bueno, a ver, hubo plenario de comisiones, hubo dictamen de comisión justamente. ¿Qué fue lo principal que se resolvió en materia de soluciones justamente para los más vulnerables que son los chicos, diputada? Sí, con relación a los niños, niñas y adolescentes, claramente, si bien son siempre los más vulnerables en este momento de pandemia, sabemos que la gran proporción de niños vulnerados, de abusos y de violencia hacia los niños se da en el seno familiar. Los niños en este momento no van al colegio, no van a las plazas, no van a los clubes, están encerrados con quienes presumiblemente puedan ser sus agresores. Y así como el caso de violencia de género se ha podido detectar cuando hay violencia económica, física, sexual, emocional, psicológica, y ha costado tanto el tema de llegar y abordar las posibilidades de una mujer de llegar a la denuncia y de tomar una decisión. Imagínense ustedes en este momento un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente que está viviendo una situación de violencia y no sabe ni siquiera en algunos casos detectar que es una situación de violencia y que está mal lo que le están haciendo, o abuso infantil o cualquier tipo de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso es que tenemos que tomar urgentes medidas y políticas de Estado que tiendan a visibilizar. Hemos aprobado lo que sería una plataforma digital donde se van a subir y se van a establecer desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se van a establecer contenidos que tengan que ver con visibilizar y con contener en casos de violencia, maltrato infantil o vulneración de derechos. Ahora, perdóneme, diputada, una consulta. Diputada, perdóneme, una consulta. Porque digo, cuando uno establece algún tipo de protocolo para la mujer golpeada, a veces para la mujer golpeada hacer la denuncia es muy complicada porque comparte el ámbito, no tiene espacio, le sacan el teléfono. Pero bueno, una tiene una sujeta de derechos que reacciona.
¿Cómo hacen los chicos? Digo, porque uno tiene chicos castigados y golpeados desde bebés hasta, digo, cuando es un chico grande tiene marco o tiene un margen para protestar. Pero ¿qué pasa con criaturas muy chicas? ¿Cómo hacen para dar la voz de alerta de que están siendo castigados o golpeados? Esa pregunta es la decisiva, claro. Es la que ha motivado que esto sea urgente. Y por eso la campaña masiva de comunicación y de visibilización de esta línea. Nosotros estamos tratando de trabajar en una línea de alcance nacional, sobre lo cual todavía no se ha conseguido consenso y que es necesaria además, porque hay algunas jurisdicciones de algunas provincias donde tienen 14, 15, 17 números. Yo soy de la provincia de Santa Cruz, tiene muchísimos números largos, difíciles de sí, claro. de recordar. Y todo esto complejiza un tema ya complejo, como bien señala usted, que es el tema de que al niño le cuesta muchísimo más salir de la esfera de su hogar, hacer una denuncia, ni hablar ahora. Los denunciantes generalmente son los colegios, los maestros, los abuelos, que ahora no están presentes. Claro. Estamos en una situación de mucho más riesgo. Sí. Ahora sí, el vecino que escucha, el que ve. Es muy importante todos los que tomemos conciencia de que estamos todos comprometidos con luchar contra la violencia y maltrato. Por eso es importante este avance legislativo que esperamos que se trate en la Cámara prontamente. Claro. Diputada Reyes, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputada, esto necesita, por un lado, rápidamente la sanción del Congreso, pero por el otro lado necesita también la implementación del Ejecutivo o la autoridad de aplicación, ¿no? ¿Ya hay conversaciones sobre este tema? Sí, esto ha sido un proyecto que además ha tenido consenso con el Ejecutivo. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, cuyo secretario, Gabriel Lerner, está al tanto de este proyecto. Hemos estado hablando sobre el mismo y si bien con la línea nacional todavía no hemos podido terminar de limar algunas cuestiones, sí con el tema de avanzar urgentemente con la aplicación, que ya están trabajando en eso, y con la campaña masiva de difusión, es algo que se necesita urgente, ¿no? Es un tema en el que tenemos que estar todos comprometidos y que luego, obviamente, los datos que surjan de estas interfaces o de estas plataformas, vamos a tener que sistematizarlos para poder determinar cuáles son los mayores tipos de violencia y sacar datos que nos permitan establecer políticas de Estado urgentes. Diputada, ¿qué tal? Débora Urieta la saluda. Usted comentaba que con el tema de la pandemia esto se vio acrecentado el problema. ¿Tienen datos de denuncias antes y durante la pandemia para ver si creció la problemática? Mira, nosotros no estamos manejando en este momento datos oficiales sobre la diferencia, como tampoco tenemos inclusive datos claros sobre la otra pandemia, el otro problema que tenemos en cuanto a niñez y juventudes, que es la deserción escolar, que tiene que ver con el desconectarse, ¿no? Porque este es otro tema de los que tenemos que abordar. ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes están haciendo una deserción informática, una deserción escolar? Son números que estamos pidiendo al Ejecutivo, que definitivamente depende también de los organismos de infancia provinciales, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos por la ley 26061 está delegado a las provincias, que son quienes hacen este tipo de abordaje. Lo que nosotros en este momento estamos es abordando una herramienta nacional, porque la propia CENAF es la que le va a dar los lineamientos inclusive a los organismos de infancia provincial. Ahora, diputado, un tema que me llama la atención porque me parece que es bueno, que es nuevo, pero no sé cómo se va a implementar. Usted dice hay que estar atentos a la voz de alerta de vecinos que registran que hay violencia familiar sobre un nene o una nena. El tema es que me parece que vamos a tener que aquí, no sé si tropezar, pero convivir con pautas culturales para que en muchísimos casos los hijos son como una propiedad privada y nadie acepta que un vecino o un tercero ose opinar sobre lo que hago con mi hijo. Yo sé que es una barbaridad, pero sé también que es una cuestión cultural muy instalada. No te metas porque es mi hijo y hago lo que me parece o hago lo que quiero hacer, ¿no? De ahí la importancia, esto que está señalando es muy importante, de ahí la importancia de comprender que los niños, niñas y adolescentes
no son objeto, no son de propiedad, no están bajo la sumisión del padre o de la madre, son sujetos de derecho. Sí, pero hay una distancia cultural, yo coincido con usted, pero hay una distancia cultural que hasta que la achiquemos, digo, me parece, ¿no?, que va a pasar un tiempo, ¿no? Para avanzar sobre todo ese tipo de cuestiones culturales, tiene que estar en este momento la intervención activa del Estado a través de campañas de concientización. Claro. Es muy importante el tema de, así como se ha trabajado en el alcohol en los jóvenes, que no tomen porque siguen siendo niños y que se ha trabajado mucho en ese sentido, o como se ha trabajado en la violencia de género, lo que antes daba lugar a cuestiones que estaban naturalizadas, ahora es visto como violencia de género. Bueno, tenemos que empezar a concientizar y por eso es importante la campaña de difusión que incluye esta ley que nosotros acabamos de aprobar, o el proyecto que acabamos de aprobar en la Comisión Conjunta de Familia y Comunicación, y que esperamos en serio que sea prontamente tratado, que todos los pares comprendan la importancia que tiene, porque hay niños que están sufriendo y podemos evitar inclusive hechos trágicos, ¿no? Claro, y ahí habría sí la denuncia anónima de un vecino para que actúe rápidamente el Estado en el caso de tener conocimiento de un hecho de violencia a un menor. Todo el que ve un hecho de violencia de cualquier tipo o indicativo tiene que hacer la denuncia, pero para esto es importante que dejemos de naturalizar, que cambien estas pautas culturales que ustedes están refiriendo, y para eso tenemos que hacer un trabajo de concientización muy importante. Claro. Diputada, una consulta. ¿Se piensa en de alguna manera formar a las fuerzas de seguridad, como pasó con la violencia de género, que se creó la Comisaría de la Mujer y se tuvo que de alguna manera cambiar la cultura en las fuerzas de seguridad? ¿Se piensa algo así, una capacitación para las fuerzas de seguridad para este tipo de temas? Mira, es importante la capacitación en las distintas perspectivas. Hay una capacitación que está para las fuerzas de seguridad, que está aprobada sin aplicar, hemos pedido informes sobre esta, que es desde el 2007 una capacitación en perspectiva de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, antes que nada, deben tener capacitación en esta perspectiva, y esto ya está aprobado, ya es ley, lo que hay que hacer es cumplirla, ¿no? Indudablemente, en lo específico, es importante también que tengan capacitación en la forma de abordar o reaccionar ante tanto el caso de violencia de género como ha sucedido, como en el caso, que por eso está la ley Micaela, como en el caso de violencia o abuso infantil, que hay que estar atento a todo aquello que sea indicador de alguna forma y disparador de la existencia de violencia, para lo cual los docentes generalmente están especialmente preparados, ¿no? Y han servido muchas veces los docentes, los clubes, los profesores de las piletas de natación, cuando ven una marca, cuando ven un moretón, y empiezan a detectar que algo raro está pasando. Pero bueno, es muy importante la capacitación en perspectiva de derechos humanos y en especial lo que tiene que ver con los niños. Diputada, mire, le agradezco su gentileza porque es viernes a la noche, y la última pregunta tiene que ver con esto, digo, ¿le parece que en esto va a haber consenso y que esto que se manifestó en la comisión se puede trasladar al recinto? Si hay acuerdo, ¿esto se podría tratar con cierta brevedad en la Cámara o no? Sí, la decisión, la voluntad en el legislativo es que se trate cuanto antes en la Cámara. Tanto es así que al vencimiento del protocolo que vencía hoy viernes, se adelantó esta reunión de comisión plenaria o conjunta que se iba a hacer el día lunes, se adelantó al día de hoy para lograr este avance. Entendemos que es sumamente importante, que es prioridad, que estamos llegando ya un poco atrás porque llevamos 90 días de todo lo que puede haber generado este aislamiento de los menores, que agrava la situación como lo veníamos diciendo. Hoy la comisión, imagínense, un viernes 18 horas, tenía una asistencia perfecta y fue un voto de un acompañamiento por unanimidad de los miembros de ambas comisiones. Así que hay realmente un consenso muy, muy importante, hay proyectos en este sentido de los bloques mayoritarios, y sin duda tanto la vicepresidenta de la Comisión de Familia como el presidente de la Comisión de Comunicación
el diputado Carro, la diputada Banfi, la diputada Laura Russo, todos están en consonancia con que tenemos que lograr el tratamiento en el recinto cuanto antes. Ahí estamos. Diputada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. buenas noches. Bueno, nosotros, porque tenemos nuestra vida también, justamente antes de hablar de esto estaba hablando con mis compañeros, con Débora y con John Fernando Fraquelli, justamente del tema de la paternidad, porque lo que uno ve en muchos sectores sociales, pero básicamente en sectores medios, universitarios, que la paternidad o maternidad se ha postergado muchísimo, ¿no? Años 80 era 25 años, 30 años como mucho, y ahora, bueno, 40 o nunca. Pero me parece que esta cuestión cultural que ella plantea va a costar mucho saldarla, digo. Me parece que hay muchos sectores donde el hijo es propiedad privada y hago lo que me parece. Pero yo creo que con la violencia de género pasaba algo parecido, que antes era una cuestión privada. Sí, totalmente. Yo creo que si hay campañas de concientización, se pone el tema en la agenda, puede haber cambios. Está, no, por supuesto, como punto de partida, Tiene que haber la voluntad. Si se pone el tema en la agenda... Y después, el otro tema que uno lo ve en muchas cuestiones, digo, la mirada que hay desde los centros urbanos y la situación que acontece en otros lugares del país donde son, me parece, menos proclives a algún tipo de cambio. Claro, no, pero todo pasa por la visibilidad que se le da a una actitud, a una costumbre, para decir, no, la verdad que ese tema que venía de años no es así. No, claro. Me parece que, y es el momento, me parece que ya hace unos años que se están cambiando y se están derribando esos paradigmas que parecían que eran lo normal en una cultura humanitaria. Y me parece que esto se está cambiando y es el momento también de traer estos debates y el debate que está planteando la diputada. Y también me quedaba con lo que decía a lo último, la reunión que se adelantó, de que estaba prevista para el lunes, se adelantó el viernes a las 6 de la tarde, que se puede dar en este marco. Primero, en esta posibilidad remota de hacer vía Zoom, vía Skype, las sesiones acá en la Cámara de Diputados, en las comisiones de la Cámara de Diputados. Y después también tiene que ver por la situación y las razones de la pandemia, del aislamiento en algunos diputados, otros que tienen otras fases que está atravesando la República Argentina, pero lo cierto es que se pudo y se permitió a partir de esta manera de trabajar que tiene el Congreso. Yo siempre digo que la verdad que los cambios en los últimos 20 años en materia de este tipo de derechos, ¿no? El casamiento de personas del mismo sexo, derechos para la comunidad trans, todo lo que se hace en materia de tratar de evitar castigos y femicidios, ha sido maravilloso, la verdad. Y me parece que siempre contrapongo esto con lo que ha pasado en materia, en cambio, de derechos sociales. Hay todavía un enorme atraso, ¿no? Digo, uno vivía hace 50 años una sociedad más igualitaria en materia económica y más desigual en materia de derechos individuales. Se ha avanzado muchísimo, afortunadamente, en esto, y lo otro se ha retrocedido, pero bueno. Diga, a ver, Débora. Una de cal y una de arena. Exactamente, sí. Pero bueno, estamos con este proyecto que además, como decía el señor Fernando Fraquelli, avanza porque tenés facilidades en materia tecnológica. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, según lo que está señalando la diputada, hay acuerdo del oficialismo y de la oposición. Esto es lo que se ve en el Congreso. Y lo hablamos en otros momentos también. Si hay un proyecto que tiene el acuerdo del Frente de Todos y el acuerdo del Juntos por el Cambio, los demás bloques políticos son actores importantes, pero actores de reparto dentro de lo que es la escena de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hablábamos, perdóname, Fer, lo hablábamos con el tema de teletrabajo y lo que pasaba con el bloque del diputado Ramón. Como había acuerdo, tenía menos peso específico. No lo llamaban, el teléfono no sonó, pero bueno. Pero lo importante es que se avanza este acuerdo. Hay acuerdo político de los dos bloques mayoritarios, y no solo acuerdo político en el Congreso, sino también se viene hablando con las autoridades de aplicación, que son los que rápidamente tienen que aplicar la norma, reglamentar la norma que sancione el Congreso y que se cumpla en toda la República Argentina. La autoridad de aplicación en este caso supera lo que son los institutos de menores de las diferentes provincias argentinas. Ahora, alarmante que no haya datos, lo mismo que pasa con los femicidios que se cuentan por las noticias de los diarios, que no haya datos sobre violencia
hacia los niños. No, Ahora, y la ausencia de la escuela como eje de denuncia. No está la escuela, tal cual. no están los clubes. ¿Y cómo tomás políticas de Estado si no tenés datos? Ahí estamos. Vamos a saludar a la diputada Claudia Vernaza, mujer del Frente de Todos, mujer del conurbano. Diputada, ¿cómo le va? La saluda a Carlos Méndez acá en Diputados TV. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, bien, bien. A ver, recién estábamos hablando con su colega Roxana Reyes y la pregunta era una cuestión casi cultural, ¿no? De cómo hacemos para que hasta hace no mucho tiempo los hijos eran como propiedad privada y podían ser golpeados o castigados. Digo, ¿eso cómo se va a trabajar para que eso se vaya mirando de otra manera, diputada? En primer lugar, creo que estamos ante una generación mucho más consciente de sus derechos, sí, y eso hace que muchas veces sean los propios chicos y chicas los que nos indican a los adultos que vamos a tener que comportarnos definitivamente de otra manera frente a ellos. Y en este aspecto aparece con claridad que hay que fomentar una cultura de la paz, una cultura de la convivencia, de la vida en comunidad, y donde todos tendremos que pasar por una escuela de padres, porque sí, hasta hace poco tiempo el chirlo hasta era bien visto. Por supuesto, y, sí. Bueno, me parece que entramos en otra cultura, entramos en, sí, en otro tiempo, y en eso el feminismo, la lucha de las mujeres también ha colaborado muchísimo y está colaborando muchísimo con nosotros para tener otra actitud en el cuidado, la crianza y el abrigo de chicos y chicas. Y también la educación comunitaria, la que hacen todos los días casas del niño, centros juveniles, jardines maternales, tantos clubes de barrio, colaboran para generar otro tipo de relación con chicos y chicas. Ellos tienen mucho que enseñarnos, mucho que decir, son protagonistas, no son patrimonio de nadie. Pregunte, Débora. Diputada, ¿qué tal? Débora Urieta la saluda. Imagino que esta campaña va a tener que ir más por el costado de las redes sociales que de los medios tradicionales. ¿Están pensando en cómo enfocar una campaña para este público que son los chicos que consumen información de otra manera? Sí, por supuesto. Los chicos están habitando un territorio digital mucho más cómodamente que nosotros. Y en ese territorio digital incluso van escapándose de nosotros. Claro. Si ya están todos en Facebook, ellos van a TikTok. Sí. Y cuando nosotros entremos en TikTok, ellos van a ir a otra red. Y me parece que hay que reconocerles esa capacidad y facilidad con la que habitan el territorio digital, y hay que acompañarlos allí, pero desde sus propias lógicas, desde el juego, desde las actividades artísticas, desde su amor por la música, por el deporte. Hay que acompañarlos en lo mejor que tienen. Me parece que ese es el mejor antídoto contra las violencias. Claro. Diputada Vernaza, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputada, en estos momentos de pandemia es difícil también para realizar que el propio chico realice las denuncias. Es necesario aquí la actitud de un tercero, ¿no? Alguien que esté fuera de ese hogar donde el chico es violentado, ¿no? Ahí justamente tiene muchísima importancia la organización comunitaria y la institucionalidad escolar. Claro. De hecho, no casualmente, en los decretos de aislamiento y en todas las fases de aislamiento están exceptuados los comedores comunitarios y escolares, porque esa red comunitaria no solo alimenta, no solo garantiza el derecho a alimentación, sino que tiene una trama de relaciones comunitarias, de relaciones alrededor de los chicos, que hacen posible que los chicos puedan ejercer sus derechos y hace posible que todos los adultos de la comunidad estemos atentos cuando se vulneran sus derechos. La comunidad, la ley, la 26061, habla del medio familiar comunitario como el medio donde se desarrollan chicos y chicas. O sea,
la comunidad tiene que estar muy presente en sus vidas, porque a ellos les cuesta mucho hacer valer su voz, porque su relación con el adulto es desigual. Exactamente. Claro. Diputada Claudia Bernaza, muchísimas gracias. Buenas noches y hablamos en cualquier momento. Gracias. Un placer. Igualmente. Recordamos el dato principal del día en materia de COVID-19. 2.886 contagios, prácticamente 2.900, y por eso se endurece la cuarentena a partir del próximo, recordamos, día miércoles. Ahora vamos con lo que pasó hoy aquí en comisión. Gabriela Lena, diputada nacional, Unión Cívica Radical, Comisión de Comercio, estuvieron básicamente con las cámaras que plantean sus serios problemas porque, recordamos, estamos en cuarentena y en pandemia desde marzo. A ver, la titular de la comisión, Gabriela Lena, por favor. Nosotros hoy tuvimos una reunión que en principio fue informativa. Tuvimos la presencia de un representante de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que era el señor Fabián Tarrío, y también del señor Arturo Estabile, que es el presidente de Comerciantes Industriales y Profesionales de Lugano y de Riachuelo. La verdad que la situación del sector comercial en los países es complicadísima. Ambos dieron una versión parecida de la situación. Las cifras que maneja sobre todo CAME son alarmantes, y sobre todo cuando nos dicen que un 14% de los comercios de nuestro país no es que cierran, sino que están cerrados definitivamente. No es que cerraron por la situación, sino que cerraron definitivamente, y no precisamente son todos pequeños o que recién empezaron, sino algunos importantes comercios que tienen que cerrar sus puertas debido a que ya veníamos con una situación económica complicada, y esto obviamente que este aislamiento prolongado hizo que termine siendo mucho más grave la situación. Bueno, y estamos en el tramo final del resumen de Diputados TV. Recién era el testimonio de la titular de la Comisión de Comercio. Habían estado escuchando a representantes de CAME, la Coordinadora de Actividades Mercantiles. Uno de los voceros es Fabián Tarrío, vicepresidente del sector comercio de la CAME. ¿Cómo le va, Tarrío? ¿Qué dice? Estamos acá en Diputados TV. Los saluda Carlos Méndez. Buenas noches. Buenas noches, Méndez. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, a ver, digo, venimos con 100 días de cuarentena. Vamos a tener el mismo status quo hasta el 17 de julio. Supongo que no están atravesando esta etapa con comodidad, me parece, Tarrío, ¿no? Y se imagina usted que desde CAME, que representamos al comercio de todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y fundamentalmente en las zonas más castigadas, como lo que está pasando ahora y va a seguir pasando con el AMBA. Sí. Estamos muy preocupados, muy mal, muy apenados, porque ¿sabe qué pasa? Los que tenemos algunos años recorridos, bastante más que los que quisiera, sentimos que en verdad hemos pasado crisis. Yo particularmente, uno se hace de la nada, va creciendo como empleado primero, después se hace empresario, pyme, y pasa momentos muy difíciles. Ustedes conocen la historia de nuestro país, sí, pero siempre tuvimos esa resiliencia para superar esos momentos. Pero este momento es tan difícil porque además se incluye el temor a la salud, a la personal, a nuestros efectos, a los de la gente. Por eso que estamos muy preocupados, muy mal económicamente, muy mal. No hay pyme que resista 90 días sin trabajar, sin tener un solo ingreso. Claro. Y algunos que lo tienen parcialmente es muy poco y no cubre ninguna expectativa. Claro. Tarrío, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Tarrío, ¿y qué respuesta le dieron los diputados hoy en la Comisión de Comercio?
No, los diputados yo creo que con una metodología que hace a esto de la participación, han escuchado incluso Came, por intermedio mío, presentó todo un plan integral para la recuperación de las pymes y el cuidado del empleo, así lo llamamos, que lo ha hecho el Departamento de Estudios Económicos, y porque creemos realmente que no solo el problema está en lo que está pasando, sino en lo que va a venir, porque va a venir muy mal la mano económica. Todos lo dicen, ustedes lo escuchan, nosotros lo escuchamos, pero nosotros lo sufrimos. Entonces, le hemos leído, me he tomado el atrevimiento de leerle sucintamente este documento, se los acercamos también, porque en el Poder Legislativo, en el Congreso Nacional, es donde se elaboran las leyes fundamentales para que la economía y la sociedad toda no se derrumbe. Acá tenemos peligro de un derrumbe, porque está bien que hay el 80% del país está trabajando medianamente, pero aquí, que ese 20, supongamos que esos números sean aproximados a una realidad, es una parte importantísima de la economía nacional, claro, que ahora se va a volver a parar totalmente. Los diputados escuchan, son de diversas provincias, conocen lo que es un pyme, tienen un familiar pyme, un amigo pyme, un cercano pyme, y sabe de qué se trata, la cantidad de mano de obra que propaga el pyme. Somos familia. Son 1.250.000 empleados registrados, de los cuales 1 millón son de comercio minorista. Fíjese usted qué importante mano de obra, el gremio más numeroso del país. Por más supuesto. Los dueños de los negocios. Señor Tarrío, que la preocupación se la planteamos a ellos para que derrame. Ahí está. Fabián, muchísimas gracias. Ojalá alumbre alguna luz. Le digo, un economista amigo me decía hoy, vas a ver que esto viene muy duro, pero la caída es importante, pero vamos a reactivarnos medianamente rápido, me decía. Ojalá que este economista acierte. Fabián, muchas gracias y buenas noches. Ojalá que su economista amigo, es verdad, acierte. Ojalá. Gracias a ustedes. Muy Fabián amables. Tarrío de Came, así que nada, gracias y buenas noches. Tenemos que ir terminando. Débora, diga, ¿algo más que le queda pendiente? No. Que hoy también en la comisión lo que se planteó es las complicaciones que tienen para acceder a los beneficios que hoy está brindando el gobierno. Porque digo, esta gente no recibe IFE, no recibe o algo. Le llega ATP, pero era un porcentaje bastante elevado al que no se lo aceptaron. Lo mismo cuando quisieron acceder a los créditos a tasa 24% del 0%. Así que fue un planteo por ese lado y por el maltrato por parte de los bancos también. Exactamente. Señor Fernando Fraquelli, muchísimas gracias. Por favor. Nos estamos viendo en cualquier momento. Pero la próxima semana. Gracias. Esto fue el resumen por Diputados TV, nada más. Muchas gracias, buenas noches y hasta el lunes.